Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva transmisión de Facebook Live de Empresas Van Médica. Hoy vamos a hablar sobre los cuidados de los niños con enfermedades pulmonares crónicas, por lo que me encuentro con la doctora Gema Pérez. Ella es pediatra broncopulmonar de Clínica Vespucio. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jiménez, muchas gracias por la bienvenida. Bien, preocupada por la contingencia nada más, como todo el mundo. Como todos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Te cuento un poco lo que va a ser la dinámica de esta transmisión. Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana, que te adelanto que fueron muchísimas. Tuvimos que hacer algunos filtros por ahí, de pronto agrupar algunas que estaban un poco más repetidas para que podamos responder a todos nuestros pacientes. Y a medida que se vayan conectando, seguimos con las preguntas que lleguen en vivo, ¿sí? Perfecto. Súper. Entonces, doctora, te cuento que Katherine durante la semana nos contó que su niña es operada de una cardiopatía y tiene una bronquiectasia en un pulmón y dice que le da terror el COVID-19. Además, comenta que usa Brexotilde. Perfecto. ¿Sale la edad de su hija? No, Katherine no nos contó la edad, pero si nos está viendo en este momento puede enviarla a través de las preguntas en vivo. Claro. Bueno, Catherine, es súper importante que estés preocupada efectivamente por el COVID-19, pero principalmente como cualquier otro virus de invierno, independiente de la letalidad que ha tenido el virus y la gran como contingencia mediática que implica, es protegerlo ante cualquier virus de invierno, porque efectivamente esa telectasia que ella tiene, que para que los demás entiendan, o para ella misma, si nadie se lo ha explicado, es una zona de poca ventilación del pulmón afectada. Puede haber más de una, puede ser crónica, puede ser aguda, o que cada vez que se enferma ya hace esta telectasia. Depende también de qué virus ha tenido previamente, de cuánto tiempo estuvo en ventilación mecánica cuando nació, si su cardiopatía congénita es muy compleja, entre otras causas. Pero principalmente esto se lleva de una mejor forma con una kinesioterapia respiratoria. En estos tiempos también es difícil de acceder, tanto porque los pacientes no se atreven a ir y también si no tienen acceso económico para recibir la quine domiciliaria, por ejemplo. Pero es lejos la mejor forma de ventilar un pulmón que tiene una telectasia o si fuera un usuario de un ventilador no invasivo en su casa, que es el programa AMNI a nivel nacional. Pero la mayor precaución, como en todo, no es solo el uso de mascarillas, sino principalmente el lavado de manos, que no salgan de su casa, que no se expongan a personas enfermas de cualquier tipo, resfríos, digestivos, etcétera. Y si hay algún caso sospechoso en la casa, aislarlo de su hija. Perfecto. Doctora, seguimos con las preguntas de la semana. Berta tocó varios temas que se repitieron mucho. Dice, hola, tengo a la Laura con síndrome de Down y es celíaca, alérgica crónica. El tema de la alergia es algo que también se repitió mucho durante la semana. Y esto he estado bien, pero quiere saber cómo le refuerzo su sistema inmunológico. Por favor, respuesta, ya tiene 12 años. El tema de cómo reforzar el sistema inmune en estos niños como con problemas respiratorios también es algo que preguntaron muchísimo los papás durante la semana. Efectivamente, es un tema preocupante siempre y más con el COVID-19, pero en particular para lo que pregunta Berta con su hija con síndrome de Down, que afortunadamente ya es más grandecita, tiene 12 años, no es un bebé tan de riesgo. Ellos tienen per se asociado al síndrome de Down un riesgo importante de tener inmunodeficiencia, o sea, bajas defensas en forma natural secundario al síndrome de Down, así como también tienen más cardiopatías o tienen problemas a la tiroides. Entonces, si ella no tiene ninguna inmunodeficiencia diagnosticada y es solamente preventivo y de protección de la mamá, yo recomendaría que usara algún probiótico estimulante del sistema inmune que tenga además asociación con alguna vitamina estimulante del sistema inmune, como la vitamina D y la vitamina C, para no decir marcas porque no corresponden a este punto, ¿ya? Existen varios en el mercado y también dependen de las distintas edades y de las distintas formas de tomar. Existen en sobre, en comprimidos, en cápsulas masticables para los niños, porque habitualmente los niños con Down funcionan un poquito como bebés en ese sentido, tienen una macroglosia o lengua grande, y entonces les es más difícil de repente tomar cápsulas grandes también. ¿Ya? Pero tienes que considerar esas cosas, los estimulantes del sistema inmune, sobre todo vitamina D,
que se asoció también a que los pacientes con peor pronóstico de COVID tenían una deficiencia congénita de vitamina D. Perfecto. Doctora, te cuento que ya nos están llegando algunas preguntas en vivo. Viviana nos cuenta que tiene un hijo que es crónico y usa budesonida. No, eso no. Ella quiere saber si es que esto le afecta, esto del COVID le afecta más a él por su condición crónica. A ver, como es un virus, entre comillas, nuevo, porque tuvimos una campaña como, no nosotros la vivimos, pero sí en Europa y en Asia, el 2002, fue más en adultos, no lo vimos en niños como ahora, y es lo que uno extrapola de ese SARS-CoV-1, por así decirlo. Ya nosotros pensamos que efectivamente los pacientes de riesgo, niños asmáticos, STO recurrente, bronquitis recurrente, como lo quieran llamar, crónicos respiratorios, niños con inmunosupresión o defensas bajas, niños con fibrosis quística, con daño pulmonar crónico postviral o de cualquier otra causa, tienen un riesgo mayor de contraer la enfermedad, porque también la carga viral estaría aumentada en ellos, pero todos son estudios que estamos haciendo dentro del corto plazo a nivel mundial y no tendremos la clave hasta que se acabe esta contingencia. Pero por supuesto que tendrían un mayor riesgo solo de pensarlo y por lo tanto, lejos, la mejor prevención es que todos los niños crónicos reciban su tratamiento de corticoide inhalado, como en este caso es la budesonida y en la otra paciente era el Brexotide, lo reciban en forma regular y no lo interrumpan. O sea, lejos el mejor pronóstico para cualquiera de esos pacientes es que tengan buena adherencia a su tratamiento para que este COVID, si se llegaran a exponer, sea una infección respiratoria alta, como un resfrío común, y no una neumonía grave como lo que todo el mundo teme. Perfecto. Doctora, seguimos con preguntas en vivo. María Ignacia dice, buenas tardes, mis dudas son las siguientes. Mi hijo de 9 años debe tomarse exámenes en junio por control de asma moderada. Me preocupa exponerlo, dice ella, porque a pesar de que estén todos los resguardos, no quiere salir y exponerse a la clínica. Entonces, ella dice, si es que él está bien, ¿sería recomendable quedarse en casa y suspender los controles y exámenes durante el invierno? ¿Cómo actuar en caso de crisis evitando ir a urgencias? ¿Algún cuidado extra que sea recomendable durante este tiempo? Muchas gracias, de muchas preguntas. Súper, pero son súper entendibles y probablemente las que todas las mamás se preguntan en su casa. A ver, lo principal es, volviendo a reforzar lo mismo, lo mejor que si el niño está bien, tiene buena adherencia al tratamiento, no suspende su tratamiento durante todo el invierno, va a estar mejor resguardado que exponerse efectivamente a estos exámenes. De todas maneras, con coronavirus circulante, no puede realizarse espirometría, que es uno de los exámenes que se pueden hacer los asmáticos después de los 6 años, porque el riesgo de contagiarse o contaminarse, no solo el paciente, sino que el personal de salud que va a tomar este examen es muy alto. Así que sí o sí, aunque ella quisiera ir, va a estar suspendido. ¿Ya? Y eso es a nivel nacional. Y los exámenes, el resto, si fueran exámenes de sangre o test cutáneos, se pueden postergar absolutamente hasta fin de año. No hay ninguna trascendencia y costo-beneficio, es mejor que esté protegido ella y su familia en su casa. Y como Perfecto. prevención, volviendo a lo mismo, mantener el tratamiento y reforzar el sistema inmune con buena alimentación. Y si tuviese diagnosticado un déficit de vitamina D, podría suplementarse con vitamina D y probióticos estimulantes del sistema inmune. Y si tuviera crisis y quiere evitar la urgencia, es importante que si lo ve con dificultad para respirar, ni siquiera lo dude y se vaya a urgencia, pero si tiene más tos de lo habitual, quizás consultar bajo alguna vía con su broncopulmonar tratante, vía mail, vía WhatsApp, como esté acostumbrada a contactarse con su broncopulmonar tratante, y si no, con un esquema abreviado clásico que ocupan los pacientes con salbutamol, 2 puff cada 10 minutos por 5 veces durante 1 hora, y si así y todo sigue con dificultad respiratoria, volar al servicio de urgencia. Clarísimo. Doctora, a propósito del tema de los probióticos, Bárbara quiere saber qué tan cierto es que igual es bueno darles probióticos por medio de sobres u otras cosas. Claro, estos probióticos que sean puntualmente estimulantes del sistema inmune son bastante útiles y por lo menos no hay contraindicación o que vayan a ocasionar algún, en el fondo que estén contraindicados o que sea dañino, ¿ya? Eso tenerlo en cuenta. Los probióticos, eso sí,
como fármacos son mucho más óptimos o mucho más, no sé cómo llamarlo, quizás que son más exitosos que los que vienen asociados a lácteos, por ejemplo. Ya porque la cadena de frío tiende a perder la capacidad de ese probiótico. Por lo mismo que si lo preparamos en sobre, como decía la pregunta, si no lo recibe, no lo ingiere inmediatamente, también se pierde la actividad o la vida media de este probiótico. Perfecto. Siguiendo un poco en la línea de los probióticos, Vanessa quiere saber qué probiótico se recomienda para el sistema inmune de un niño de 3 años con fibrosis quística. Bueno, en general el pequeño con fibrosis quística tiene otro contexto y tiene otras cosas asociadas a su tratamiento crónico. Habitualmente, si tiene una hiperreactividad bronquial asociada o temas de alergia o de atopia, va a recibir también su corticoide inhalado como un asmático permanente, que también recibiéndolo diariamente va a proteger su sistema inmune. Y por otro lado, ellos tienen un síndrome que se llama de mala absorción. Su intestino, su páncreas, su hígado están con ciertas dificultades y de esta manera no pueden absorber los nutrientes normales del organismo. Ellos tienen una deposición con grasa, no absorben nada con grasa, y en eso incluye las vitaminas que son liposolubles o que se digieren con grasa o con aceite, como la vitamina D, que hablamos que tiene un papel protagónico en la estimulación del sistema inmune. Ellos lo reciben diariamente. Y cada cierto tiempo, por lo menos en mi hospital, también hacemos el control mensual de los pacientes y cada cierto tiempo del nivel de vitamina D. Si tiene además una deficiencia extra, a pesar de recibir diariamente el multivitamínico que incluye vitamina D por su canasta GES, además se le hace otro aporte extra por 6 meses hasta recuperar niveles normales y de esta forma tener una alimentación, una nutrición adecuada y un sistema inmune tranquilo. Con respecto a si puede recibir un probiótico, puede recibir cualquiera, no tiene una contraindicación por tener fibrosis quística. Perfecto. Doctora, Andrea toca un tema un poco más delicado. Ella cuenta que su hija tiene 14 años, es crónica y usa Vanair y Singulair, pero nos cuenta además que sufre crisis que requieren de hospitalización. En este caso, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las medidas que deben tomar ellos como familia en el fondo cuando ella se tenga que hospitalizar? O sea, lo más probable es que si su asma es con recurrentes crisis hospitalarias y ella es adherente al Vanair, que es como dentro del tercer escalón del asma, y tiene además el Singulair, que es Montelukast, que también es otro antiasmático y antialérgico por otro mecanismo distinto a los inhaladores de corticoides inhalados, es porque su asma es por lo menos más severa. Habría que revisar varios temas al respecto para verificar si su asma es severa por gravedad o porque hay cosas que no se están haciendo bien en el tratamiento que tienen que ver con que a veces uno no repasa. La técnica inhalatoria, por ejemplo, la aerocámara que ocupa, si hay algún fumador en la familia o no, aunque fumen fuera de la casa, es súper importante recalcar que el fumador no debe tener contacto con el paciente asmático. La nicotina siempre en la piel, en la ropa, en el pelo, y basta con que el paciente asmático o alérgico muy severo inhale esta nicotina impregnada en el familiar fumador y puede reactivar una crisis o aumentar los niveles de nicotina en orina, y ese paciente tiene mucho más gravedad en su crisis, incluyendo la hospitalización. Entonces, el familiar que fuma, aunque que lo lógico es que fume fuera de la casa, no dentro de la casa, además tiene que bañarse, lavarse el pelo y cambiarse de ropa antes de exponerse al niño crónico respiratorio. ¿Ya? Y si ella quiere, en el fondo, tiene que consultar y tiene que ir a urgencia, es sumamente importante que vaya como cualquier paciente, con mascarilla, con alcohol gel y que se mantenga lavándose las manos y que ella refiera en el servicio de urgencia que su hija tiene un asma severa y que va a requerir probablemente hospitalización, cosa que en la categorización del triage también se ha priorizado. El triage es la evaluación que hace un técnico de enfermería o un enfermero en las distintas clínicas y hospitales y determina la gravedad de este paciente para priorizar por sobre los otros quién pasa primero y quién pasa después.
Perfecto, súper claro, doctora. Retomando el tema de la vitamina D, Tamara pregunta si es recomendable entonces dársela a niños crónicos. En su caso, su hija tiene 7 años y es asmática. Hay un tema también con la vitamina D, ya hablamos que es importante, pero varía de acuerdo a la edad, a la enfermedad del paciente. Hay distintos tipos de vitamina en gota, en pastilla. ¿Eso va a variar? Súper, efectivamente, todas las anteriores. Nosotros en Chile en particular tenemos un déficit congénito o genético de vitamina D, probablemente por varias causas. Una que sea efectivamente genética y la otra es que en Chile le tememos mucho al cáncer de piel, entonces la exposición al sol habitualmente es muy baja y si nos exponemos al sol nos exponemos con bloqueador solar. Si tenemos una capa de bloqueador solar, no producimos vitamina D. La vitamina D se produce de esas dos formas, por ingesta de vitamina D o alimentos ricos en vitamina D, que son bastante pocos, o por la estimulación por la producción a nivel solar. ¿Qué se recomienda? Que se expongan zonas como de menos riesgo, por así decirlo, de cáncer de piel. Unos 15 minutos diarios estimularía mejor la producción de vitamina D. Y estos serían brazos, piernas, las extremidades y el rostro. Y solamente 15 minutos en los horarios de no tan fuerte el sol para evitar el riesgo del cáncer de piel y obtener solamente el beneficio de la producción de vitamina D. Con respecto a las formulaciones, existen en gotas y en comprimidos y en sobres. ¿Cuál es la gracia de vitamina D? Como mencioné en la respuesta de la fibrosis quística, la vitamina D es una vitamina liposoluble, que quiere decir que se absorbe y se digiere con grasas, con aceites. Por eso es que es mejor la presentación en gotas, porque tiene una presentación ya en aceite. Eso por un lado, y por otro se consume junto con las comidas, porque también, independiente de nuestro tipo de dieta, por lo menos en la ensalada o en alguna preparación, va a ir el aceite o la grasa de por medio en la preparación del alimento, y de esta forma aseguramos una mejor absorción. Es importante además decir que la vitamina D no solo tiene que ver con el sistema inmune, sino que mejora la absorción de calcio. Por lo tanto, no es menor no tomarla en cuenta para los niños en general que están en crecimiento. Y en el adolescente, como era la pregunta, si mal no recuerdo. Perfecto. Doctora, Megan dice que su hijo tiene 19 meses, tiene rinitis alérgica y está con tratamiento con Degraler. Quiere saber si es que tiene mayor riesgo de complicaciones en caso de contagiarse con COVID-19, algún cuidado en particular que le pudiéramos recomendar, aparte de las medidas de prevención para la población general. La verdad es que, claro, el rinítico tiene más riesgo de tener cualquier infección respiratoria, pero no así más grave o más propenso que el asmático, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la verdad es que la mayor protección es quedarse en casa, la cuarentena total que ahora se viene a partir de mañana y las medidas de higiene del lavado de manos. Ojalá tener las manos agrietadas y gastadas de tanto lavarse las manos. Y el distanciamiento social, el uso de mascarillas, si es que tienen que salir a comprar. Ojalá dejar a los niños siempre en casa, pero si, por ejemplo, uno de los padres tiene que salir a comprar, abastecerse al hogar, la idea es que tome todas las medidas de precaución, incluido sacarse todo y bañarse antes de tener contacto con los niños, pero no implica mayor riesgo, afortunadamente. Y también está en una edad que, entre comillas, también es de menos riesgo, que es el mayor de un año. Perfecto, seguimos entonces con las preguntas en vivo. Macarena dice, a mi hija de 3 años le suspendieron el fluticasona. ¿Ya? Cuenta que han dado súper bien, está solo con desloratadina, pero su consulta es si es que es bueno incorporarle de nuevo el fluticasona para que tenga más defensas. No, no es para más defensa. Hay que ver en qué contexto le suspendieron la fluticasona. La fluticasona es un corticoide inhalado que se utiliza en los pacientes crónicos respiratorios que tienen obstrucción permanente. Asma, bronquitis a repetición, síndrome bronquial obstructivo recurrente, como lo quieran llamar. Asumo que tuvo por lo menos un año de estabilidad clínica, que quiere decir que sin crisis bronquiales obstructivas y sin síntomas intercrisis como tos con el ejercicio, tos con la risa, tos con el llanto y tos de noche para decidir suspenderle la fluticasona. Si ocurrió bajo esas condiciones, yo me quedaría tranquila
hasta que tenga una crisis nuevamente o tenga estos síntomas intercrisis que describí anteriormente, la tos de ejercicio y la tos de noche principalmente. Pero no sirve para las defensas, sino que sirve para prevenir las crisis graves de un asmático y principalmente evitar la inflamación, que es lo más importante en esta enfermedad, y el daño o la pérdida de la función del pulmonar que se va cayendo con la edad a partir más de los 20 años. Perfecto. María José, por su parte, nos cuenta que en marzo tuvo que llevar a su hija a nebulizar y el médico le recomendó comprar un nebulizador. Ellos lo compraron. Quiere saber si es que la puede nebulizar en su casa, en el fondo, ante una crisis de asma. ¿Será recomendable o es mejor asistir a un servicio de urgencia? La verdad es que costo-beneficio de un nebulizador versus un inhalador con aerocámara convencional bien utilizado y de buena marca, no tiene mayores diferencias con un nebulizador. Es mayor gasto, mayor error en la forma de administración de la medicación y además pensando en la campaña actual del coronavirus, el nebulizador tiene un riesgo que se llama de aerolización, que quiere decir que las partículas del virus quedan dando vueltas en el aire y por lo tanto el paciente que recibe la nebulización va y es portador de coronavirus, va a dejar las partículas de COVID-19 en el ambiente y cualquiera de los miembros de la familia pudiese contagiarse, siendo que podríamos disminuirlo aislando al paciente en su propia casa, por ejemplo. Entonces, la verdad es que es mucho mejor y más económico y menos engorroso usar una buena aerocámara valvulada en la mayoría de los pacientes y un inhalador de salbutamol de una muy buena marca. ¿A qué me refiero con buena marca? Que es el que tiene el tamaño de partículas ideal, o sea, menos de 5 micrones, que pueden llegar hasta el tracto respiratorio inferior y tener su efecto, ¿ya? Y disminuyendo los efectos colaterales como la taquicardia o el temblor de las manos. Perfecto. Doctora Feñita nos pregunta, ¿qué va a pasar con los niños que tienen hiperreactividad bronquial y rinitis alérgica? ¿Qué va a pasar con el coronavirus, me imagino? Por la contingencia actual, pero en general lo mismo. El niño con hiperreactividad bronquial y rinitis alérgica es lo mismo que el paciente asmático alérgico. Es un paciente que se tiene que cuidar teniendo buena adherencia a su tratamiento, en el fondo, evitando la exposición con personas que estén resfriadas o enfermas de otra causa digestiva, porque hay virus respiratorios que se manifiestan con síntomas digestivos. Entonces la gente dice, no, pero si no está resfriado, si no tiene congestión nasal, mocos, tos, no, está enfermo, sí, pueden potencialmente contagiar igual otros virus que son respiratorios y que en un paciente alérgico, asmático, con hiperreactividad bronquial, le van a gatillar obstrucción bronquial, bronquitis, de todas formas. Entonces, siempre mantenerse en casa. Si en algún momento se decide volver al colegio y todavía hay contingencia, ideal que este tipo de pacientes no vaya al colegio. Ya es la mejor forma de prevenir, es disminuyendo el contacto o el contagio paciente a paciente. Perfecto. Seguimos con algunas preguntas de la semana para que podamos responder a todos nuestros pacientes. Carola nos contó que ella tiene COVID-19 y vive con dos de sus nietecitas de 1 año y otra de 2 meses. Ambas son asmáticas y sus papás no le han hecho los exámenes de COVID. ¿Igual se pueden contagiar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son las recomendaciones? O sea, igual se pueden contagiar, pero como también se ha dicho ante la opinión pública, los niños se ven afortunadamente menos afectados que los adultos mayores, pero claro, creo que por lo menos una era crónica. Las crónicas tienen que mantenerse con buena adherencia a su tratamiento, como estábamos hablando, que no suspendan sus inhaladores y sus antialérgicos y mantengan el aislamiento en casa, o sea, ellas se mantengan en una pieza aislada de las niñas. Yo sé que es difícil hacerlo, sobre todo si ya vive con ellos y las niñas están acostumbradas a acercarse a muestras de afecto y todo ese tipo de cosas, pero no ocupar sus utensilios, que la mamá o el papá de las niñas sea el que le lleve la comida a ella a su habitación y se mantenga el aislamiento lo más radical posible. Perfecto. Siguiendo con el tema de pacientes contagiados con COVID, Joana nos contó durante la semana que quiere saber
¿Cómo saber si es que su bebé se contagia? Dice que es crónico, además tiene un soplo en el corazón y reflujos, y ella y su esposo están contagiados. O sea, ¿ya lo están o si eventualmente pasara quisiera saberlo? No, ya lo están y quiere saber cómo identificar si es que su hijo se llegara a contagiar considerando que es crónico y el resto de su historial médico. El niño se puede contagiar mientras si ellos están con él y están en su casa, o sea, eso es lógico. A pesar de las medidas extremas, la cercanía es mucho más que con una persona que uno tiene una relación laboral, o sea, ella es la mamá, vive con ella, entonces eso es inevitable, pero sí el niño podría andar mejor aún siendo crónico, ya por el hecho de ser niño. Sí es importante que ante dificultad respiratoria, no sé qué, no me acuerdo si decía la edad del pequeño, si No, decía bebé. es un bebé, Supongamos que es una guagua. la dificultad respiratoria va en relación a que se le hunden las costillas, que aleteo nasal, aletea la nariz, o respira muy agitado estando sin fiebre, es necesario que lo lleve a un servicio de urgencia. ¿Ya? El niño puede resfriarse solamente con el COVID y eso no implica mayor diferencia o mayor gravedad al ser crónico, pero ya teniendo un compromiso respiratorio más bajo, como neumonía o alguna otra cosa, se va a manifestar con esta dificultad respiratoria. O que además, como tiene alguna cardiopatía, que se ponga moradito alrededor de la boca, lo que se llama cianosis perioral. Si presenta alguna de esas condiciones o está muy dormido o tiene fiebre más de 3 días, que no baje con paracetamol o con otro antiinflamatorio. Y aprovecho de recordar que no está contraindicado el uso de ibuprofeno y de otros antiinflamatorios para bajar la fiebre porque no está comprobado que afecte al coronavirus. Tiene que llevarlo a un servicio de urgencia. ¿Ya? Perfecto. Seguimos con las preguntas en vivo. Gise toca un tema que también se repitió mucho durante la semana y es el de los niños prematuros. Ella nos cuenta que su hijo es prematuro, tiene 8 años, o sea, 8 meses corregido y 9 y medio, es DBP, dependiente de oxígeno. ¿Cómo podemos saber si ya no lo necesita? ¿Cómo es el proceso de retiro de este? Si ya no lo necesita, ¿tiene algún efecto adverso el seguir usándolo? Y además nos cuenta que tiene un flujo de 0,2 litros. Perfecto. La DBP significa displasia broncopulmonar. Es una enfermedad pulmonar crónica obstructiva propia de los prematuros que requirieron más de 28 días de oxígeno en su estadía en la neonatología. El que usa oxígeno ya por lo menos es moderado o severo, y qué quiere decir que no fue capaz de respirar por sí solo antes de irse a su casa. ¿Cómo puede saber si requiere o no requiere? La verdad es que lo tiene que conversar con su broncopulmonar tratante. A modo general, yo le puedo decir que obviamente nosotros realizamos un examen que se llama saturometría nocturna, que es con un equipo especial que va a ver la saturación durante toda la noche de su pequeño y tiene que tener por lo menos 12 horas de monitorización completa para tomar decisiones. Vemos si hay desaturaciones, apnea, taquicardia, bradicardia, y bajo ciertos cortes y definiciones puntuales a nivel ministerial, nosotros establecemos si este pequeño requiere oxígeno o no requiere oxígeno. Lo que yo recomiendo a mis pacientes con displasia, que yo controlo tanto en el hospital como en la clínica, es que independiente de que yo decida en tantos meses más hacer este examen, que lo hace la persona que les provee el oxígeno, es que en su casa ellos tengan un saturómetro pediátrico y le hagan controles aislados y los registren en un cuaderno. Cuando ese cuaderno y me lo llevan a control y tiene buena saturación, sin taquicardia y sin mayores problemas, yo le bajo el oxígeno y lo titulamos de forma progresiva y gradual, y que se podría replicar y utilizar en esta época por contingencia, para no estarlos exponiendo a que vayan extraños a su casa a hacerle el examen innecesariamente. Si no requiriera oxígeno, que fue la otra pregunta que nos hizo ella, sí, efectivamente el oxígeno funciona como un fármaco. Si no se necesita, podría provocar efectos secundarios. Ya uno es la atelectasia, como hablábamos al principio de las primeras preguntas, que es la zona del pulmón que no ventila bien, y las otras zonas, o sea, los otros efectos son porque tiene un efecto oxidativo, ¿ya? Entonces podría provocar distintos daños que habitualmente con esa dosis tan baja, porque tiene 0,2 litros, no debiese ser tan terrible.
ya, pero la idea es que se mantenga en control adecuado y en contacto con su broncopulmonar tratante. Perfecto, súper claro, doctora. Carla nos pregunta en vivo, nos cuenta que su hija tiene 13 años, es asmática con tratamiento suspendido por el pediatra por estar mucho tiempo sin crisis, pero cuenta que tuvo hace 4 años atelectasia, volvió al tratamiento un puff ceretide por precaución. ¿Está bien? En enero espirometría normal. A ver, lo más importante, más que la telectasia o si la espirometría está normal, entender que el asma se define más clínicamente. Si la espirometría está normal, no descarta que ella no tenga asma. Ya lo más importante es saber, incluso si no tiene crisis, son los síntomas intercrisis. Si ya estando sin crisis y sana, tiene tos, cuando corre, o cuando se ríe, o cuando llora, y no necesita un ataque de tos, sino que basta que esté corriendo, jugando como un niño normal y haga esos tos de ejercicio. Es un mecanismo como defensivo del organismo que hace para abrir el bronquio que se obstruyó y que se apretó por el ejercicio. Entonces, de esa forma, con esa tos tan mínima, abre el bronquio y el niño puede seguir jugando y puede respirar. ¿Ya? Si basta con que tenga uno de esos síntomas para que ella requiera usar este ceretide o fluticasona o cualquier corticoide inhalado en forma permanente. Pero si no, no es necesario. Y lo ideal también es que lo use 2 veces al día por la vida media del medicamento. El medicamento dura más cada 12 horas que cada 24. Como lo está usando porque entendí que era un puff al día. ¿Ya? Eso también es importante verlo y que lo puede manejar muchas veces el pediatra, pero es igual que cada cierto tiempo es necesario que lo vea un especialista, un broncopulmonar. Perfecto. Doctora Jimena, en este momento toca un tema que también se repitió mucho durante la semana. Nos cuenta que su hija tiene 12 años y es asmática alérgica crónica. ¿Cómo podemos distinguir si tiene un resfriado o un COVID o en realidad es una enfermedad que no está tan bien controlada? Exacto, es una pregunta recurrente. ¿Cómo es lo más práctico, lo más fácil? Volvemos a lo mismo. Si es muy rinítica o muy alérgica, si es que tiene moco, es como parte de la normalidad. Pero si este niño tiene síntomas que no son habituales en él, como mialgias, que significa dolores musculares, dolor de cabeza que no cede al paracetamol o al ibuprofeno, uno podría pensar que es por COVID o por otra infección. Si tiene dolor facial, podríamos pensar que tiene sinusitis, porque también los riníticos tienen más propensión a hacer sinusitis aguda, ¿ya? Y obviamente la fiebre. La fiebre va a ser un marcador importante de infección, no solo de coronavirus, sino que ya para no pensar que es solamente su parte de su alergia crónica. Si se siente mal, si se siente decaído, es un síntoma también de enfermedad y no de alergia. Pero principalmente es eso y obviamente dificultad respiratoria. O sea, dificultad respiratoria, sea solo por alergia o no, es indicatorio de consultar a urgencia. Perfecto. Bueno, seguimos con algunas preguntas en vivo. Fabiola nos cuenta que su hijo tiene 4 años y tiene una insuficiencia en la válvula tricúspide. Se hizo el control se hace controles cada un año. Quiere saber si es que debiera tener mayor cuidado o no. Afortunadamente no es una gran cardiopatía, bueno, no menciona la severidad, pero sí me asumo que si ella se controla cada un año no es muy severa, debe tener las mismas precauciones que cualquier otro paciente. Lo que sí es importante recalcar que a tolerancia, tanto los cardiópatas como los asmáticos, los fibroquísticos y los displásicos cuando ya son más grandes, pueden realizar ejercicio y deben realizar ejercicio. El entrenamiento físico y respiratorio es lo que junto con no suspender el tratamiento crónico es lo que mejor pronóstico da para el coronavirus y para evitar cualquier crisis en el futuro de cualquier causa, virus, alergenos, etc. Perfecto. Cristina hace una pregunta bien interesante. Quiere saber si cada cuánto tiempo hay que cambiar o renovar las aerocámaras. Es sumamente importante. No existe un tiempo específico. La verdad es que el deterioro lo vamos a ir notando en ciertas cosas. Si, por ejemplo, es una aerocámara valvulada y la válvula
que habitualmente se ve como una telita, como una gomita que es como la de los ventiladores. Tiene 3 o 4 puntas y si alguna de ellas está suelta y se abre, ya es necesario cambiar la cámara. Si es con boquilla y la boquilla está muy mordida, hay que cambiar la aerocámara. Y si es de niños más pequeños y es con esta como mascarita y la máscara también está dañada, agrietada, es necesario cambiarla. Lavarla por lo menos una vez por semana. Y el lavado es con jabón líquido neutro o puede ser un poquito con el Wix diluido, pero no se escobilla ni se pasa la mano dentro de la aerocámara, sino que se enjuaga con eso y se deja escurrir, tampoco se seca. Si la secamos, perdemos la estática de la aerocámara y por lo tanto su función. Y el flujo ya deja de ser de una sola dirección y se devuelve, y por lo tanto no le llega suficiente medicamento al paciente. Perfecto, súper claro. Entonces, estar atentos a todas estas señales. Doctora, seguimos con algunas preguntas en vivo. Ana nos cuenta que su hija a los 3 años se vio afectada con una neumonía bacteriana, estuvo hospitalizada y después de esto quedó con muchas complicaciones, ya que por cualquier resfrío leve terminaba en una neumonía. Actualmente tiene 8 años y es dependiente de 2 puffs diarios permanentes con budesonida. Hasta la fecha no ha tenido complicaciones, pero tiene control crónico. No sé si es necesario llevarla, ya que no quiero exponerla. Quisiera saber qué medidas debo tener para seguir protegiéndola, por favor, dice Ana. Volvemos un poco más de lo mismo, Ana. Si ella está usando la budesonida, no sé si un puff cada 12 horas o 2 puffs cada 12 horas y se ha mantenido estable, no ha tenido crisis, no tiene tos cuando corre, ni cuando se ríe, ni cuando llora, ni tos de noche, no es necesario llevarla al control y mantener las medidas sanitarias de la población general como cualquier persona. Pero sobre todo, buena alimentación, ejercicio y no suspender el tratamiento de base. Perfecto. Viviana, por otro lado, nos cuenta que su hija tiene rinofaringitis aguda y que en la noche tose mucho. Ella la trata con loratadina, pero quiere saber qué más le puede dar. O sea, además debe tener una rinitis alérgica más que su rinofaringitis aguda, que es del periodo actual o de la contingencia, que puede ser de cualquier causa. Si tiene tos, ahí es importante consultar con todas las medidas de precaución, pero no automedicar. Ya, porque hay que examinarla, si es que está obstruida o es solamente más bien alto por alergia y se dejan distintos medicamentos para cualquiera de las causas. Perfecto. Seguimos con algunas preguntas de la semana. María nos contó que su hijo tiene una deficiencia del sistema inmune a nivel pulmonar. Dice que no han salido nunca desde la casa desde que comenzó esta pandemia en Chile, pero su temor es el comentario reciente de que todos nos vamos a contagiar. ¿Algún consejo para mantenerse sanos? Claro, o sea, no es un comentario reciente. La verdad es que el índice de transmisibilidad del virus hace pensar que por lo menos el 80% de la población va a estar contagiada aún con todas las medidas necesarias. Pero la verdad es que lo único que le podemos recomendar es lo que ya hemos hablado para todos los pacientes. Si él tiene un déficit inmunológico, que pueden ser múltiples causas y no la menciona como para poder orientarla en ese sentido estricto, reciba su tratamiento de base, vaya a control solo si es estrictamente necesario para que no se exponga al hospital o clínica donde se trata, y las medidas sanitarias normales, habituales, lavado de manos para todos los miembros de la familia, no utilizar los mismos utensilios de aseo o de alimentación, todo exclusivo para su hijo y una buena alimentación, ejercicio dentro de lo que se pueda, dentro de su casa y dentro de las condiciones que tenga, y principalmente la buena alimentación y si tuviese un déficit de vitamina D, suplementar con vitamina D o usar los probióticos estimulantes del sistema inmune. Perfecto. Doctora, Noé nos pregunta en vivo, ¿cuáles son los efectos secundarios de utilizar fluticasona por más de 4 años? Su hijo tiene bronquitis obstructiva recurrente. Efectos secundarios son muy pocos. Existió mucho tiempo el mito sobre que finalmente altera la talla final de los niños, pero se descartó, por lo menos con los corticoides inhalados que de uso actual.
existió mucho tiempo en el mercado y lamentablemente todavía existe la declometasona, que es el único que se ha confirmado ese tipo de efecto sobre el retraso del crecimiento. Eso por un lado. Por otro lado, súper importante, yo habitualmente se lo recomiendo a mis pacientes que después del uso del inhalador permanente se hagan aseo bucal. Si es un niño más grande como él, de 4 años asumo o más, que se laven los dientes, se laven la lengua, porque el riesgo de usar corticoide inhalado es la producción de hongos o algorra a nivel bucal, ¿ya? Y que requiere un tratamiento puntual y específico. Pero si el niño requiere la fluticasona, puede requerirla de por vida. Recordar que el asma es crónica, hay periodos de estabilidad en que logramos suspender el tratamiento porque ya no tiene crisis ni síntomas entre las crisis, lo que hemos mencionado todo este tiempo, tos cuando corre, tos cuando se ríe, tos cuando llora, tos de noche, y puedes dejar de requerirlo, pero también hay un 30% de los pacientes que vuelven a tener el asma más moderada o severa en la adultez. Y por lo tanto tienen que entender que al igual que la hipertensión y que la diabetes es una enfermedad crónica con periodos de estabilidad o de tranquilidad, pero nunca se va a mejorar. Por eso que puede ser que a lo mejor después de los 6 años, como muchos niños se mejora, se le pase, o que lo requiera para siempre y toda su vida y van ajustando las dosis a medida de las necesidades puntuales. Súper. Doctora, Cecilia nos cuenta que su bebé tuvo sincicial el año pasado, tenía menos de 3 meses y quiere saber si eso lo hace más vulnerable ante el COVID-19. Ahora tiene 1 año o si en realidad es el mismo riesgo de un bebé de 1 año. Por otro lado, me gustaría que pudiéramos aclarar, porque es algo que se repitió mucho durante la semana con distintas enfermedades, entonces, ¿cuáles son las enfermedades que podrían hacerte más vulnerable o no a este COVID-19? Perfecto. Voy a partir con esa última pregunta para dejarlo del virus sincicial hacia el final. Ya lo mencionamos anteriormente en otra pregunta. Los niños de riesgo son los asmáticos o síndrome bronquial obstructivo recurrente en los que son más pequeños, o bronquitis a repetición, o crónicos respiratorios, porque todos esos nombres reciben, ya sea desde la población o desde los colegas que a veces no saben explicar o creen que el paciente no puede explicar y no le damos la chance de entenderlo. Ese es el paciente de riesgo, el paciente con fibrosis quística, que también es otra enfermedad pulmonar crónica, obstructiva principalmente, la bronquiolitis obliterante o daño pulmonar crónico postviral o postinfección de micoplasma, que es un paciente que también da daño, y el displásico broncopulmonar. Cualquier paciente oxígeno dependiente y el cardiópata congénito, o los niños que tienen inmunodeficiencias ya conocidas, inmunodeficiencia celular o humoral, que depende de las células afectadas del organismo, o el déficit más común, que es el déficit de anticuerpos contra el neumococo, que es la bacteria que produce neumonía, sinusitis y eventualmente meningitis. Ya, si tiene alguna de esas enfermedades, por supuesto que se convierte en un paciente de riesgo. Y si cualquier malformación en general grave, malformaciones pulmonares, malformaciones cardíacas, cerebrales, pero sería como a cualquier virus y como cualquier bacteria, pero obviamente por contingencia y por la letalidad del coronavirus a la que le tenemos más. Con respecto a la pregunta de Cecilia, es una pregunta que se pueden hacer muchas mamás que han sufrido el susto del temido virus sincicial. El virus sincicial por mucho tiempo se dijo que aumentaba el riesgo de tener asma o síndrome bronquial obstructivo recurrente en los niños, que sí es cierto, es un riesgo leve, por decirlo así, y ahora se le ha dado más importancia al rinovirus, por ejemplo. Y en un niño que además tiene asociados los factores de riesgo, familiares directos, dígase hermanos, papás o abuelos que hayan tenido asma o bronquitis recurrente en el periodo de la infancia, podría darle más riesgo, y que sea atópico el mismo paciente. Atópico es alérgico, dermatitis atópica, rinitis alérgica, piel sensible, congestión nasal permanente, como lo quieran llamar. Ya, lo que sí es importante es que él mantenga sus controles regulares. Si se expone al COVID, podría tener a lo mejor un peor resultado, pero lo desconocemos por completo porque esta es la primera pandemia que tenemos de COVID-19. Vas a ver con mayor exactitud
en el futuro, lamentablemente, pero que mantenga todas las medidas sanitarias a nivel nacional y no lo exponga dentro de lo que se puede. Perfecto, súper claro. Doctora Danita hace una pregunta bien interesante. Quiere saber en qué horario se aconseja y por cuánto tiempo ventilar las habitaciones, considerando que en estas fechas ya empiezan a bajar las temperaturas. La verdad es que el horario es más importante que el tiempo en sí mismo, porque hay distintas teorías con respecto al tiempo de ventilación. Pero sí el horario, mediodía, es seguro que ya no hace tanto frío. Y lo ideal es que por lo menos se mantenga una hora ventilados los ambientes. Que es importante también considerar que si yo tengo a un niño o a un paciente respiratorio crónico o a un adulto mayor, que son las personas con más riesgo, en esta habitación yo lo pase a otra habitación mientras ventilo. No ventilar toda la casa por completo, como por etapas, y lo mismo que el aseo para evitar las exacerbaciones solo por el polvo, por ejemplo, en los asmáticos y en los alérgicos. Perfecto. Doctora, Elaine pregunta que, bueno, en realidad nos cuenta que tiene una hija que este mes va a cumplir 5 años. Ella nació con un solo riñón, es monorrena. Quiere saber si es que tiene algún riesgo con este virus de COVID-19. Bueno, entendiendo que tú eres broncopulmonar, no nefróloga, pero imagino que igual podemos darle una respuesta. Claro. En general, salvo que ella se le haya asociado a alguna enfermedad renal crónica a ser monorrena, a tener un solo riñón, no debéis tener grandes dificultades al respecto, pero si que tiene una enfermedad renal crónica, algo así, sí va a estar más propensa a tener una falla renal, en el sentido de que se llegara a enfermar, pero no tiene mayor riesgo a contraer el COVID-19 solo por ser monorrena, si esa es la pregunta. Ya, porque en el fondo es el coronavirus grave el que va a terminar en falla multisistémica o multiorgánica que se llama, y que ahí podría estar afectado el riñón cuando un paciente tiene solo un riñón, pero que eso es demasiado extremo y afortunadamente en niños todavía no lo vemos. Perfecto. Doctora, ya un poco para ir cerrando, nos siguen llegando muchas preguntas, pero varias de estas ya han sido respondidas durante la transmisión, así que invitamos a nuestros pacientes a revivir la transmisión. Vamos a ir haciendo ya la última pregunta. Danita quiere saber si es que se puede reemplazar el cloro como desinfectante, diluido como desinfectante por alguno natural, para evitar el alcohol o estos sprays en aerosol. En los niños que son más alérgicos y asmáticos. Es una pregunta súper interesante, porque efectivamente muchas veces los niños que son más hiperreactivos, bronquiales o alérgicos se irritan bastante con el alcohol y con el cloro. Pero lamentablemente para el coronavirus exclusivamente no existe ningún otro medio que ese. No sirve el Lysoform, sirve para otros virus, sí, pero no para el coronavirus, y solo sirve el alcohol gel, el cloro diluido, nunca concentrado 100%, y el amonio cuaternario, que se utiliza más que nada en lugares muy públicos o en centros hospitalarios para desinfectar. No lo recomiendo el amonio cuaternario para el uso de la población general. Solo el cloro diluido y el alcohol gel. Y el lavado de manos frecuente, que no se reemplaza con nada, ni teniendo el aseo por toda la casa con cloro. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por ayudarnos a responder todas estas preguntas de forma tan clara y tan precisa. Bueno, y todos nuestros pacientes, como siempre, quedan invitados a revivir esta transmisión a través de cualquiera de nuestros fanpages de Facebook. Y no olviden que nos vemos el próximo lunes en una nueva transmisión de Facebook Live de Empresas Banmédica. Muchas gracias, Jimena.